¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estamos empezando DTV, primera edición. Estamos enseguida con lo más importante, el dato parlamentario de las últimas horas. Había aparecido en varios lugares, pero en lo particular lo vi a nuestro compañero Espesapria, ayer a la tarde lo leía, hablando de la muy posible convocatoria a extraordinarias para el próximo 20 de enero, falta poco, con un temario bastante extenso, vamos a ir con el detalle en un ratito nada más, pero hasta donde vi yo, sin mayores novedades. Esto es más o menos lo que se venía viendo hasta acá. Esto es el proyecto de agrobioindustria, el proyecto de electromovilidad, la cuestión del plan plurianual. Es un detalle, repetimos, como muy factible. Y el otro dato sería que repetimos la posibilidad de que haya convocatoria a partir del próximo 20 de enero. Hay también novedades enseguida en torno a un nuevo proyecto sobre el Consejo de la Magistratura. Comienzo saludando a mis compañeras. Primero, Verónica Benaim. Hola, Vero, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pato, Caro? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muy bien, Vero. Bueno, ¿qué tenemos, Benaim? Ayer hablamos mucho de la bicameral de inteligencia. ¿Qué tiene hoy Benaim, por favor? Bueno, dos novedades. La bicameral de inteligencia de hoy se vuelve a suspender porque por pedido de los abogados, los empresarios, los dos empresarios que estaban citados a declarar en el día de hoy, decidieron primero recurrir a la justicia platense. Ustedes saben que ayer hubo novedades con respecto a María Eugenia Vidal específicamente. Decidieron recurrir primero a la justicia y luego presentarse en esta bicameral del Congreso. Y por otro lado, la ola de calor, ¿no? Y todo lo que está sucediendo con las temperaturas. Bueno, ¿Me están escuchando? Sí, te estamos escuchando. Quédate tranqui. En algún momento tu voz salió con absoluta normalidad. Vos te quedaste un poquito congelada. Trajiste un poco de nieve de Tierra del Fuego, pero bien, salió. Nos vamos a ocupar entonces de lo que decías, novedades en torno a la bicameral y lo que tiene que ver con la ola de calor. Gracias, Vero, pero quédate tranquila que se recibió 9/10. Y ahora vamos con ella, con Caro Ramos, que me dijo, tengo un dato de hace un ratito nada más, en torno a qué tema, por favor. Hola, ¿Cómo Pato, te va, ¿cómo Caro? estás? ¿Qué Bueno, decís? efectivamente, hace minutos nada más, mientras estamos preparándonos para salir al aire, el jefe del bloque radical, Mario Negri, presentó un proyecto propio para reformar el Consejo de la Magistratura. Es uno de los temas que, como bien decías, podría ingresar en este eventual llamado a extraordinarias a partir del 20 de enero. El proyecto de Negri, en breve te voy a estar dando detalles porque restituye la conformación original del Consejo, es decir, lo lleva de los 13 miembros actuales a 20, aumentando algunos de los estamentos, y otro dato importante es que la presidencia quedaría a cargo, según esta iniciativa, del titular de la Corte Suprema. Así que es un nuevo proyecto que se suma al debate. Recordemos que el Ejecutivo ya tiene presentado un proyecto propio en el Senado. También hay una iniciativa de Pablo Tonelli, que también es consejero La de Tonelli, la a eso te iba a consultar. Lo de Tonelli es como, Tonelli es pro, integra Juntos por el Cambio, pero ¿tiene diferencias sustanciales con este de Negri? Yo creo que no. Habría que ver bien en detalle. Pero si querés, Pato, te cuento brevemente en qué consiste este proyecto de Negri, que, como decía, lleva al Consejo de la Magistratura a 20 miembros. El Consejo, obviamente, es el órgano encargado de designar las ternas de jueces federales que luego el Ejecutivo envía al Senado. También tiene potestad para sancionar y apartar a jueces por mal desempeño, y también administra el presupuesto del Poder Judicial, como para entender un poco de qué estamos hablando. El proyecto de Negri, que se presentó hace minutos nada más, propone, como decía, que la presidencia esté a cargo de la Corte Suprema, un representante del Poder Ejecutivo, esto continuaría igual. En diputados y senadores hay novedades porque aumentarían de 3 a 4 cada uno, es decir, 4 senadores y 4 diputados. Y la novedad también es que serían 2 para la primera minoría, 1 para la segunda y 1 para la tercera. Actualmente tenemos... No hay para la tercera, ¿no? No hay de tercera, solamente primera y segunda minoría tienen representación. En el caso de los abogados quedarían 4.
también 4 jueces y 2 académicos. Esa es la conformación que propone Mario Negri, en un contexto donde se está hablando bastante, ¿no? Totalmente. Del tema justicia, con esta marcha convocada para el día 1 de febrero contra los jueces de la Corte. Es un tema que pone incómodo al gobierno. Hubo declaraciones del viceministro de Justicia avalando esta marcha. Así que todo tiene que ver con un tema polémico siempre aquí en el Congreso, y seguramente, o quizás si se produce el llamado extraordinarias, este debate forme parte, ¿no? Bueno, le escuchamos enseguida con más consideraciones a Verónica Benaim, pero lo que decís efectivamente es como muy interesante por varias cuestiones. Primera pregunta técnica para las dos, que acaban de tener precisiones. Si convocás a la tercera fuerza política, hoy, si no me equivoco, la tercera fuerza política sería este bloque federal, el interbloque federal, ¿no? Claro, el interbloque federal, que tiene 9 miembros en el caso de diputados. En el caso del Senado es raro porque no hay tercera minoría casi, porque tenemos 2 interbloques grandes y monobloques. Entonces ahí no sé cómo quedaría, pero en el caso de diputados sería el interbloque federal que preside Topo Rodríguez. Sí, y después está esto que vos explicás y ponés en consideración, efectivamente, la marcha del próximo 1 de febrero, donde la verdad que los convocantes es gente que ha adherido al Frente de Todos, pero no tiene roles oficiales. Uno es el juez Ramos Padilla, el padre del juez electoral, Juan Ramos Padilla, no Alejo. Otro ha sido también Luis Delía, pero no ha habido respaldos oficiales, salvo efectivamente el del viceministro Mena, que lo que dijo es: el que quiera participar y se quiera manifestar está en todo su derecho. Ahora, lo que proponen como título es que se vaya a la Corte. Lo que hablábamos con Vero ayer justamente es que la verdad, bueno, la gente se puede manifestar y lo podés plantear, y está claro que hay diferencias muy importantes del gobierno con la Corte. Pero hay que también, me parece, dejar constancia de que este es un gobierno que no tiene herramientas, no tiene número para cuestiones menores. Digo, no se pudo nombrar un procurador, no se pudo avanzar con la reforma judicial. Digo, si no pudo lo menos, parecería como muy raro que se pueda avanzar con la renuncia o con el juicio político a los miembros de la Corte, me parece, igual ¿no? te hago una salvedad, Pato, porque no es que designar al procurador es lo menos, porque justamente para el procurador se necesitan los 2/3 del Senado, cosa que no tienen ni tuvieron con la conformación anterior. En este caso sería mayoría simple, y los votos, a diferencia del procurador, los puede llegar a conseguir en el Senado con algún que otro aliado, y en diputados, bueno, tendrá que negociar fuertemente, ¿no? Pero no se necesita una mayoría grabada en este caso. De todos modos, siempre el debate sobre la justicia encuentra bastantes obstáculos, sobre todo en un contexto donde estamos, como decía Vero, con esta ola de calor, cortes de luz, inflación, acuerdo con el fondo, otros temas también un poco más urgentes, si se quiere. Entonces este debate queda un poco a destiempo, pero lo cierto es que la Corte dijo el Congreso tiene que actuar, tiene que sancionar una ley, no puede seguir la conformación así como está. Enseguida viene Daniel Arroyo, enseguida viene Verónica Benaim, y también un dato, porque fue muy cuidadosa, pero que la que habló de la designación del presidente de la Corte como presidente del Consejo de la Magistratura, con cuidado, porque ella dijo: yo integro el Consejo, así que no me puedo explayar demasiado, fue Graciela Camaño, que dijo que ella no compartía en demasía eso de que el presidente de la Corte fuese también el titular del Consejo de la Magistratura. Verónica Benaim, la estoy viendo que escucha muy atenta. ¿Qué dice Benaim, por favor? No, estoy con un poco de problemas de sonido, los escucho un poquito bajo, pero sí, no, coincido con lo que estaban diciendo básicamente. Muy bien, ahí estamos. Vamos con la presentación y la primera nota, por favor, de la mañana. A ver. Ahí estamos, la presentación, y está el diputado Daniel Arroyo. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Carlos Méndez lo saluda. Buenas tardes en este momento ya. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes y un gran gusto. Bueno, diputado, ¿anda por Buenos Aires o está de vacaciones? ¿Dónde anda? En Mar de las Pampas estoy. Mar de las Pampas, al lado de Villa Gesell. Bueno, pudo gambetear. Si le tocaba el corte ayer, que fue un corte amplio, lo podía gambetear. Bueno,
Ahí estamos. Sí, pero no en mi casa. Yo vivo en Olivos, estaba mi hija en Olivos y tuvo el corte ayer, efectivamente. Ahí estamos. Bueno, a ver, hay una muy posible convocatoria para a partir del 20 para extraordinarias. ¿Qué cree que puede pasar, diputado? Recién hablaba mi compañera Caro Ramos de que hay temas muy sensibles, el acuerdo no con el fondo, el tema sanitario, una convivencia muy complicada del oficialismo y la oposición. ¿Qué cree que puede pasar? ¿Habría algún espacio para acuerdos para estos temas o no? ¿Cómo lo ve, diputado? Yo veo imprescindible que lleguemos a acuerdos. Primero, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Está muy claro que no podemos pagar 19.000 millones de dólares este año y 20.000 millones de dólares el próximo año. Es evidente que tenemos que llegar a un acuerdo razonable con el Fondo Monetario que nos permita crecer y después pagar, pero es evidente que eso va a tener que suceder y creo que va a tener que tener consenso prácticamente de todo el Parlamento. Lo mismo el plan plurianual. Creo que seguramente en los próximos días se convocará a extraordinarias, plan plurianual, acuerdo con el Fondo Monetario y algunos temas, como planteamos ustedes, del Consejo de la Magistratura. Creo que todos van a estar ahora. Me imagino yo un trabajo intenso en lo que queda de enero y en febrero en el Congreso. Dígame, en la cuestión extraordinarias, ¿han tenido ustedes alguna comunicación oficial o semioficial de que pueden comenzar a partir del 20 o todavía no, diputado? No, comunicación oficial ninguna. Yo me preparé siempre con la idea que en la segunda quincena de enero íbamos a arrancar, así que intuyo que va a ser así. Comunicación oficial no hay ninguna, pero es evidente que tenemos temas centrales para desarrollar, además de todos los temas, lo que llamamos la agenda económica, todo el tema agroindustrial, todo lo que tiene que ver con el compre estatal, que para mí es un tema que hay que trabajar fuertemente, la ley de electromovilidad. Además hay muchas cuestiones económicas para mí determinantes. Yo entiendo que en la segunda quincena de enero, día más, día menos, se convocará extraordinarias y arrancaremos a la tarea. Daniel, ¿qué tal? Carolina Ramos lo saluda. Decíamos, y usted también decía, uno de los temas a debatir es la reforma del Consejo de la Magistratura. Y siempre en temas judiciales el gobierno se ha encontrado con obstáculos y con el no apoyo de la oposición. ¿Le parece que hay margen para discutir este tipo de proyectos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que en este momento, entre otras cosas, me parece que hay que aprovechar el año no electoral. Mi experiencia es que en los años no electorales es donde hay que construir consensos. Lo del Consejo de la Magistratura lo ha determinado la Corte directamente. Lo del acuerdo con el Fondo Monetario es muy claro porque en marzo tenemos un nivel de vencimiento que no es posible afrontar, lo ha dicho el presidente con claridad. El plan plurianual es algo muy razonable, más otros proyectos. Yo creo que sí, yo creo que vamos a terminar teniendo consenso. Espero que sea un buen año de trabajo en el Congreso. A mí me impactó mucho lo que pasó con el presupuesto, fue algo que no tendría que haber pasado. Es absurdo no darle presupuesto a un gobierno, pero tengo la impresión de que sí, que por lo menos en todos estos temas vamos a trabajar con seriedad y no tengo duda que vamos a un acuerdo razonable con el Fondo Monetario que nos permita crecer. No hay espacio para un ajuste en términos de reforma previsional o reforma laboral, como se entendió históricamente con el fondo, pero sí es necesario llegar a un acuerdo porque no hay manera de pagar lo que tenemos que pagar a partir de este mes de marzo. Verónica Benaim, a ver, desde su casa, pregunte, Benaim, por favor. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, no, en sintonía con lo que consultaban respecto al Fondo Monetario Internacional y respecto a su conocimiento y su experiencia como exfuncionario de la cartera de Desarrollo Social, ¿cuán complicado podría estar el sector más vulnerable respecto a un posible acuerdo con el FMI? No, yo creo que no hay espacio para un ajuste como se ha entendido las reformas estructurales del fondo de los 80 y los 90, reforma previsional y reforma laboral. Eso no hay espacio para un ajuste en la Argentina, porque la situación social está muy finita, muy compleja, está mejorando claramente la actividad económica, hay más movimientos de construcción y de textil, hay más trabajo en los barrios, pero realmente hay un problema serio de cuánto rinde la plata. Yo creo que más allá de lo macro, para mí lo macro es el Fondo Monetario y el plan plurianual, está la vida cotidiana. Y la vida cotidiana nosotros tenemos 3 desafíos: que la plata alcance, que la escuela sirva,
y que el Estado te cuide en materia de seguridad. Yo creo que hay un gran desafío acá y es que este año sí los ingresos le ganen a la inflación, que este mayor movimiento económico redunde en que la plata termina rindiendo para la familia. Segundo, recuperar la escuela, el centro de la comunidad es la escuela. En cualquier barrio, todas las familias saben que si los chicos están en la escuela, algo bueno pasa. El pibe que está perdido en la esquina sabe que tiene que ir a la escuela, le cuesta, pero sabe, es el centro. Hay que recuperar la escuela y recuperar la idea de una escuela moderna, más tecnológica, más del siglo XXI, hacer una gran reforma de la escuela secundaria. Y después el tema de la seguridad, que es el tema central de preocupación en los barrios. Para mí esos tres temas, el tema de cuánto rinde la plata, cuánto sirve la escuela y cuánto te cuida el Estado en el barrio, es lo que hay que ir recuperando. Y yo creo que eso tiene que ver con leyes, pero tiene que ver también con políticas públicas. Yo apuesto que tengamos un 2022 de mejoras en la Argentina. Daniel, una pregunta, si se quiere, en retrospectiva. Usted hace mucho tiempo que es como un experto, un hombre de consulta en esto. Fue funcionario de Acción Social en los primeros años de la década. Han pasado distintos tipos de gobierno, algunos más liberales, otros menos liberales. Y sin embargo, la verdad que los resultados son pobres. Uno entiende, puede haber habido malas administraciones, pasó la pandemia. Pero ¿por qué cree que la verdad que estamos en una calecita donde enderezarnos, arrancar y ser previsibles cuesta tanto? ¿Tiene alguna opinión o no? ¿Alguna aseveración para decir o no? Sí, yo primero creo que estamos frente a un modelo agotado en la Argentina, que tenemos que hacer cosas totalmente distintas. Yo me recibí de licenciado en Ciencia Política en los 90 y estudiaba la restricción externa, las dificultades de la balanza de pagos y los problemas de pobreza en la Argentina, que son más o menos lo que seguimos teniendo hoy después de tanto tiempo. Perdóneme, Daniel, perdóneme. La restricción externa sería, como aparece siempre en el debate, la falta de dólares, porque si no tenés dólares no podés importar maquinaria, si no importás maquinaria, multiplicar el trabajo es más difícil. Y eso viene, efectivamente, está. Bueno. Y esto que yo diría que son los problemas de alguna manera estructurales históricos de la Argentina, siguen siendo hoy como eran hace mucho tiempo, con mejores y peores gobiernos, con mejores y peores momentos. A mí me parece que la pandemia claramente lo que nos obligó todos a aguantar. Yo fui el ministro de la pandemia y mi tarea fue sostener la paz social y logramos sostener la paz social, y eso no pasó en varios países de América Latina, no pasó en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Perú. Hubo problemas serios, en la Argentina logramos sostener la situación. Ahora, lo que viene para mí es un cambio de paradigma importante. El gran problema, a mi modo de ver, en la Argentina es que la economía, la actividad económica, no ha generado los trabajos necesarios. Y en función de eso se han generado más planes sociales, menos planes sociales, políticas mejores o peores de contención. Pero acá hay que repensar un esquema económico. ¿A dónde viene el trabajo? Viene el trabajo en los próximos años muy tecnológico, competitivo, muy de mercado, muy de unicornio. Hay que fomentar la actividad privada, la inversión privada, el desarrollo del mercado, pero también el trabajo viene por los mano de obra intensivo en Argentina, por la construcción, por el textil, por la producción de alimentos. Bueno, me parece que tenemos que repensar la escuela secundaria, el modelo de políticas sociales, el modelo de desarrollo económico en los próximos años. Hay mucho de crear nuevos paradigmas. Haciendo lo mismo no vamos a transformar a Argentina. Este es el tiempo de hacerlo. Yo cuando hablé con el presidente para ir al Congreso, le planteé que quería ser candidato e ir al Congreso, es porque me parece que es a través del Congreso y de las leyes que hay que plantear esto, y es esto en el 2022 para mí el año clave. Diputado, en relación al acuerdo con el fondo, hubo muchísimos cruces la semana pasada, sobre todo, entre gobierno, oficialismo y oposición, Juntos por el Cambio. Finalmente no se dio esta foto de unidad todavía con gobernadores de la oposición. ¿Qué le parece la actitud que han tomado en relación a este tema y cree que podrá darse finalmente esa foto de unidad? Sí, primero creo que se va a dar, más allá de la foto, la reunión, que es importante, con gobernadores y con los líderes parlamentarios de la oposición. Es claro que el nivel de endeudamiento que tiene la Argentina es absurdo.
El gobierno anterior tomó 57.000 millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario, 44.000 se tomaron efectivamente, 40.000 hay que pagar entre el 2022 y 2023, eso no hay manera de hacerlo, es evidente que no hay manera de hacerlo, con lo cual la racionalidad nos lleva a generar un consenso. Primero, un acuerdo con el Fondo Monetario razonable, y segundo, que esto tiene que tener consenso general. Yo creo que vamos a ir hacia ese esquema. Digo, más allá de la reunión en sí, yo entiendo que va a haber un acuerdo general con el Fondo Monetario razonable y que eso va a tener un apoyo muy fuerte del Parlamento. Es muy lógico, no se debió tomar el nivel de endeudamiento que se tomó en el fondo, eso ya sucedió y la salida tiene que ver con consensos claros, con prorrogar los pagos, por un lado, está claro que no se puede pagar en los próximos 2 años, este y el próximo año, el nivel de vencimientos que tenemos, pero también con generar un mecanismo que nos permita crecer y ampliar la torta productiva, fomentar el sector privado, ampliar el desarrollo económico y sentar bases estructurales. Yo doy mucha importancia a un cambio en la escuela secundaria. Nosotros necesitamos una escuela secundaria vinculada al mundo del trabajo, vinculada a las transformaciones. Hay que hacer todo junto a la vez en este 2022. Diputado, perdón, porque como mencionó la escuela secundaria, se estuvo hablando bastante de un proyecto que presentó María Eugenia Vidal, no sé si tuvo oportunidad de ver algo, sobre el tema de prácticas laborales, o sea, lo que conocemos como pasantías. Claro, que sí, las prácticas laborales estén incluidas en la currícula y que los estudiantes puedan, mientras terminan secundario, realizar esas prácticas, obviamente no remuneradas, pero ¿qué le parece esta idea? No sé si pudo ver algo. No vi el proyecto, sí tengo claro lo que está haciendo la Ciudad de Buenos Aires, que básicamente está apuntando en esa línea. Lo primero que tengo claro es que si uno quiere que algo no funcione en el sistema educativo, hay que imponerlo por la fuerza. El sistema educativo funciona por consenso, por trabajo. Creo que hay que avanzar en esa línea. Mi impresión es que hay que ir a una escuela secundaria más tecnológica, más moderna, más de desarrollo local, vinculado con las actividades que se producen en cada lugar. Y sí es importante que en los últimos años alguien que está en la escuela pueda hacer prácticas profesionalizantes. De hecho, mucho de eso está pasando en la escuela técnica. Hay que hacerlo ordenadamente. Hacerlo ordenadamente significa trabajar articuladamente con el sector privado, con los sindicatos, con el conjunto de los actores que forman parte de la comunidad educativa, pero para mí un cambio de la escuela secundaria que implique tecnología, cambios de currículas más modernas y vínculo con lo laboral es muy necesario en nuestro país. Verónica, por favor. Tengo claro, perdón. Digo, simplemente también tengo claro que para que algo salga mal hay que hacerlo por la fuerza. Lo que hay que hacer es trabajar y articular con todos los actores, crear consenso de verdad para un cambio en la escuela secundaria. Verónica, por favor. Sí, diputado, le quería consultar porque mencionaba, bueno, las cuestiones que hay que trabajar, pero también hay problemas urgentes y obviamente la actualidad siempre invade a las cuestiones estructurales, como por ejemplo esta situación de el calor que se está viviendo en Capital Federal y cómo están funcionando las empresas que distribuyen electricidad eléctrica en al menos distintas zonas del país, pero por sobre todo en el AMBA. ¿Cómo ve esto? Primero lo que veo estoy siguiendo mucho lo que plantea el ENRE y el análisis de qué ha pasado con esto de que casi 700.000 usuarios se quedaron sin luz en el día de ayer. A mí me parece que cuando hablo de reformas profundas, estructurales, también viene el tema de lo que tiene que ver con la energía. Está claro que la Argentina, no soy un experto en energía en absoluto, pero necesita también revisar su matriz energética. Mucho de eso lo está planteando el gobierno y de hecho me parece que es parte de los proyectos de ley que vienen. Yo creo que hay que hacer un trabajo muy serio. La Argentina, a mi modo de ver, necesitamos repensarla integralmente, empezando por el esquema económico. En la pandemia lo hubo hacer es aguantar y acá lo que hay que hacer es una transformación más profunda. Verdaderamente estamos ante un problema serio y lo de ayer fue una situación muy, muy crítica. Si algo conozco desde los barrios populares, claro, de la situación de hacinamiento, calor, sin luz, una situación explosiva claramente. Bueno, todo eso hay que trabajarlo con seriedad. Y trabajarlo con seriedad es salir de los títulos fáciles. Yo creo que hay que aprovechar el año no electoral para salir de los títulos fáciles, para ir seriamente a cambios profundos, y mi impresión es que eso se hace por ley y por eso yo estoy contento de estar en el Parlamento en este tiempo. Está. Diputado, una cuestión que justamente tiene que ver con el Parlamento. Usted dice tratemos de acordar algunas cuestiones, no es el año electoral, se puede hacer eso, habló de educación. Ojalá que sea así, ¿no? Y siempre hay que apostar a esa opción. Pero también es verdad que parecería que hay como poco espacio
político, porque uno recuerda que en algún momento dijo Larreta, mire, yo creo que hay que buscar un consenso del 70%, y lo mataron a el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y después apareció Gerardo Morales diciendo una cuestión que es un dato histórico indiscutible. Dice, el acuerdo con el fondo lo firmamos nosotros. Después podremos discutir por qué tomamos ese crédito, si era por una deuda del gobierno de Cristina o no. Pero el dato histórico es que la deuda la contrajimos nosotros. ¿Cómo no vamos a ir a escuchar a Guzmán? Y sin embargo lo mataron, lo convocaron, tuvo que explicarle Morales que otra vez que la culpa era del periodismo, que no lo habían interpretado, lo calificaron de ignorante. Digo, no, uno no ve que haya demasiado espacio para que algunos se corran de los dos lados y se establezcan políticas comunes. Ojalá que nos equivoquemos, ¿no? Pero hay que hacerlo claramente. Sí. Primero hay que partir de la base que terminó la campaña electoral y que no es tiempo de títulos en la Argentina, de títulos fáciles, de chicana. Los problemas son serios de verdad, hay problemas macro importantes, pero hay problemas de vida cotidiana importantes en términos económicos, en términos de cuánto rinde la plata, del precio de los alimentos. Yo, por ejemplo, voy a presentar un proyecto ahora, cuando se inicie la actividad parlamentaria, de crédito no bancario. Para mí un tema clave es el endeudamiento de la familia. Gran parte de la gente debe plata en la Argentina, pero debe plata al 200% de interés anual en la financiera de la esquina o a la vuelta. Bueno, mucho de esto requiere de análisis serio, de trabajo más consensuado. Yo creo que si salimos de los títulos fáciles, si salimos del modo campaña y entramos en una lógica de discusión de políticas públicas, acá hay problemas serios de verdad que hay que resolver. Lo del Fondo Monetario es más que evidente porque no hay manera de pagar los vencimientos de marzo. Vamos a poder hacerlo. Yo soy optimista, creo que se va a poder encarar y pongo todo mi esfuerzo y voy a poner toda mi tarea, mi granito de arena para que aprovechemos. Tomemos el año no electoral para generar consensos y cambios profundos que necesita la Argentina desde hace tiempo. Luego vendrá otro año electoral, el debate presidencial, pero este no es el tiempo de eso. Trabajemos seriamente. Yo tengo expectativa de que se va a poder hacer. Diputado, usted habla mucho del tema endeudamiento de las familias, que claramente es una realidad. Y lo vinculo con el tema crédito suba, que la verdad que fue una promesa de campaña. En su momento Alberto Fernández dijo que iba a solucionar el tema de la enorme deuda que tienen muchas familias que han contraído estos créditos. Finalmente todavía no se conoce ninguna solución al respecto. ¿Cuál le parece que podría ser una salida a ese tema? Si es que la hay, ¿no? Primero sí creo que es un tema pendiente, claramente. Yo, siendo diputado, antes de ser ministro, me reuní con varios que tomaron crédito suba, no solo, había quienes habían tomado crédito suba para la vivienda, pero también para autos, y terminaban rematándoles, sacándoles el auto y quedándose con la deuda, claramente. Son situaciones bien complejas. A mí me parece que hay que generar un esquema, y yo voy a presentar un proyecto, por un lado, de crédito no bancario. En mi caso, el proyecto es para máquinas, herramientas e insumos. Para que el carpintero tenga una sierra circular, para quien cose ropa en su casa tenga una máquina de coser, para que el panadero pueda copiar harina, que nunca pueda copiar harina, y es gran parte del problema que tiene permanentemente con los precios. Pero primero esto, hay 6 millones de personas que trabajan en la Argentina, no que les gustaría hacer algo, que son gasistas, plomeros, carpinteros, que trabajan, que no acceden a un banco, porque no tienen papeles para mostrar un banco, y terminan tomando crédito al 200%. Y eso no es crédito, ni siquiera es crédito usurario. Alguien que tomó crédito al 200% de interés anual no consiguió una sierra circular. Vive endeudado permanentemente. Con el tema de los créditos UBA, que entiendo que es más complejo, porque hay varios actores que participan en el medio, a mí me parece que también hay que trabajar un esquema que les permita razonablemente tomar un crédito, razonablemente poder pagarlo. Yo creo que este es el tiempo, cuando hablo del tema de endeudamiento de familias y de crédito, quisiera salirnos de los títulos fáciles, ir a respuestas concretas, y el endeudamiento de las familias es uno de los más clave y los más dolorosos para las familias en Argentina. Diputado, si no me equivoco, usted se recibió de licenciado en Ciencia Política o en el gobierno de Alfonsín o el gobierno de Menem, me parece, ¿no? En alguno de esos dos mandatos, ¿o no? De Menem, en el comienzo del gobierno de Menem. Ahí está, bueno, ahí estamos. O sea, 90, 91. Bueno, pregunta, una consulta a aquel Arroyo, al que tenía 25 años menos. Recién recibido y cuando empezaba en la administración pública, la verdad, ¿creía que ordenar esto era un poco más sencillo o no, Arroyo?
Sí, yo creía que había temas que con los años se iban a resolver y que verdaderamente no resolvimos. La pobreza es una deuda pendiente de la democracia. Sí, totalmente. Ha habido mejores momentos, está claro que del 2003 al 2015 mejoró la situación, sobre todo del 2003 al 2011, sí. Pero digo, la pobreza es una deuda pendiente de la democracia. Sí. El definir un modelo de desarrollo económico productivo, es decir, estos 5 sectores productivos son ejes centrales y nos está faltando. Y así podría comentar, lo de la escuela secundaria lo mismo, y así podría comentar otras cuestiones. Yo creo que estamos frente a la necesidad de construir otros paradigmas y otras ideas. A mí la pandemia me cambió la cabeza también. Yo tuve que en el ministerio encarar una política de resistencia, de aguantar, de evitar un colapso social, y eso se logró, y eso es un valor de toda la sociedad, no solo del Estado, sino de toda la sociedad. Pero está claro que tenemos que encarar políticas diferentes, y en eso de encarar políticas diferentes, nosotros tenemos argentinos en 3 siglos. Tenemos argentinos del siglo XIX, los 4.400 barrios donde viven 4 millones de personas que están hacinadas, sin agua, sin servicios básicos. Argentinos del siglo XX, el que hace changa, la ciudad como puede, y argentinos del siglo XXI, que son muy competitivos y le va muy bien realmente de manera globalizada y vínculo con el mundo. Bueno, tenemos que llevar al conjunto de los argentinos del siglo XXI, actuar seriamente, entender seriamente que no se trata de títulos y de chicanas, se trata de políticas públicas que se sostengan en el tiempo. Yo estoy convencido que este es el tiempo y la verdad es que tenemos deudas muy profundas y muy serias, y tenemos la obligación de resolverlo. Apuesto a que por lo menos en este 2022 sentemos las bases de las leyes que permitan hacer otras cosas de verdad los próximos 10 o 15 años en nuestro país. Sí, me parece importante esto último que dice porque en las primeras sesiones que vimos con la nueva conformación parlamentaria vimos una oposición bastante abroquelada y vemos que al Frente de Todos le está costando llegar al número para aprobar los proyectos. ¿Cómo imagina que va a ser la relación política en este año que, como usted dice, es no electoral, pero que la oposición también mira a 2023, tiene sus propias internas y claramente están jugando un rol bastante obstaculizando algunos proyectos también polémicos, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que evitar que nos ganen los extremos. Hay que ir a un esquema de centro, hay que ir a un esquema moderado, hay que evitar que nos ganen los extremos. Lo veo en todos los planos claramente. Creo que lo que pasó con el tema del presupuesto es que hubo tanta tensión que finalmente se evitó lo obvio, que era, podíamos seguir discutiendo, podíamos volver a comisión y seguir trabajándolo. Fue algo negativo. No tener presupuesto es algo absurdo. Yo fui ministro con presupuesto prorrogado el primer año. Claro. Cada 15 días tenía que ir a discutir todo cada 15 días. Es absurdo. No hay manera de trabajar. Si hablamos de seriedad y de planificación, no es cada 15 días empezamos a ver cómo llegamos para los próximos 15 días. Bueno, eso ha sido una pena, pasó, ha sido una pena. Me parece que es tiempo. Primero, no tienen que ganar los extremos. A mí me parece que ese es un primer punto. Y segundo, mi mirada ya como politólogo es que el 2023 es ciencia ficción en la Argentina, porque tenemos que resolver el problema con el Fondo Monetario. Sí. La vida cotidiana, problemas serios estructurales. Concentrémonos en eso, ya habrá tiempo en la segunda parte del 2023 de discutir candidaturas, maneras, pero tenemos un montón para avanzar. Y en la vida, lo que yo creo que está muy lastimada, la relación entre la política y la sociedad en la Argentina. Sí. Entre la sociedad y la política está muy lastimada, está muy desenganchada, de los más pobres, de los sectores medios, de los sectores altos. Bueno, achiquemos esa brecha, resolvamos la vida cotidiana. Por eso yo me pongo en la cabeza permanentemente como un mantra, lograr que la plata rinda, que la escuela sirva y que el Estado te cuide en materia de seguridad. Eso achica la brecha, achica la distancia entre la política y la sociedad. Cualquier proyección en 2023, que es razonable hacerla, es ciencia ficción si no resolvemos estos problemas de vida cotidiana. Diputado, un tema, porque usted vivió en la etapa previa, como nosotros también, usted y yo más que Caro, pero había un momento donde no había tantas redes. Yo no digo que las redes son las responsables de nada, al contrario, permiten una manifestación que si no, no estaría. Es como muy pluralista la manifestación. Pero también es verdad que todos los protagonistas a través de las redes hablan, dicen y enervan mucho la situación, me parece también, ¿no? ¿O no? ¿Cómo lo ve a eso? Sí, yo veo, para mí las redes tienen como dos lógicas. Una es democratizan, de verdad,
una parejita se pone a hacer pizza y empanada, a través de las redes empieza a hacerse conocido y desarrolla un emprendimiento, o alguien desarrolló una idea y la elabora. Yo le doy mucho valor a eso. Democratizan, dan chance a los que no tenían chance. Y ni hablar en la comunicación, ¿no? Porque ahora cualquiera con un tuit o en Instagram dice lo que le parece. Antes tenías que tener un diario o una radio. Pato. ¿Cómo? Todos son periodistas, ¿no? Exactamente. Bueno, Exactamente. Periodismo ciudadano. Claro. Exactamente. Eso tiene un valor en la medida que da posibilidades. Ahora, lo que hay que entender es que una cosa son títulos, 140 caracteres, ser ingenioso, y otra cosa es ser ministro. Trabajar seriamente. Sí, coincido. Ser ministro, ser diputado, trabajar seriamente. Y bueno, este es un tiempo de trabajar. Los problemas son graves en Argentina, de verdad son graves. Sí. Estamos ante una situación social muy crítica, ante una situación macroeconómica muy, muy complicada. Está muy lastimada la relación entre la sociedad y la política. No es tiempo de jorobar, es tiempo de trabajar seriamente. A través de las redes se pueden hacer muchas cosas, pero hay que trabajar con seriedad. Y yo sí creo que la verdad que es una Cámara de Diputados de mucha gente preparada, de mucha gente con conocimiento de distintas materias, y que eso nos puede dar una posibilidad. Aspiro seriamente a eso. Yo estaba como muy convencido que quería este tiempo transitarlo en la Cámara, porque creo que puedo poner mi granito de arena ahí, pero es eso. Las redes tienen un gran valor. Ahora, la seriedad es sentarse a una mesa, discutir, trabajar con todos los actores que tienen que ver con un tema y sentar bases para transformar los problemas reales, serios de la Argentina, que hace tiempo que tenemos que transformar. Una más, perdóneme, a lo mejor no se equivoco, me equivoco yo, pero digo, el oficialismo, que como decía Caro, está bastante huérfano de número, digo, ¿no debería en esta etapa multiplicar puentes de diálogo con sectores como el Interbloque Federal? Ya hay buen vínculo con Provincias Unidas, pero ¿no tendría que hacer todos los esfuerzos necesarios para tener más masa crítica? En un gobierno parlamentario, digo, ya tendrías que estar ofreciéndole un ministerio a el Topo Rodríguez para ver cómo se suma al gobierno. No le puede dar un ministerio. Pero digo, ¿no tendría que trabajar más en ese sentido el oficialismo o no, diputado? Sí, bueno, yo me fui con esa idea, lo que pasó con el presupuesto, yo me fui con esa idea. Hay que fomentar y avanzar con el diálogo. Lo hace permanentemente Sergio Massa, que viene una persona de diálogo, lo hace Máximo Kirchner permanentemente. Yo voy a poner mi granito de arena. Yo creo conocer al 80% de los diputados que están en la Cámara y tener buena relación absolutamente con todos, con opiniones distintas y en algunos casos muy antagónicas, pero siempre de buen diálogo. Es un tiempo de generar diálogo, pero diálogo permanente, genuino. Hay que partir de la base de que nadie tiene una mayoría absoluta en la Argentina y que los problemas a resolver requieren de otras ideas, de otras políticas públicas, de nuevos paradigmas, y sobre esa base hay que construir los diálogos. A mí me parece que sí. Yo quedé muy impactado por lo del presupuesto, porque además yo fui diputado de la oposición por un lado, fui ministro con presupuesto prorrogado, entiendo el rol de la oposición, de tensionar, de controlar, para eso fue votada la oposición, pero también entiendo que es un tiempo donde los consensos son imprescindibles. No podemos seguir patinando, no podemos seguir haciendo lo mismo que venimos haciendo, porque el resultado está claro, que hay problemas serios estructurales. Yo diría, salgamos del modo electoral, trabajemos seriamente, generemos 4 o 5 consensos básicos que se transformen en leyes, y ya vendrá el tiempo después del debate electoral y ver a quién le toca en el 2023. Verónica Benaim, consulte, por favor, Vero. Sí, diputado, le quería consultar, lo cambio de eje, lo llevo a la política exterior y consultarle un poco, bueno, cómo ve todo este revuelo que se armó en torno a la presencia del canciller Santiago Cafiero en Nicaragua y el pedido de interpelación que se está haciendo al canciller desde la oposición respecto a esta participación que tuvo en ese país. Primero creo que es un avance importante lo de la CELAC, verdaderamente. Yo lo veo complementario lo de la OEA, articulado. Veo que es un avance, y es un avance realmente la posibilidad de generar, de que la Argentina tenga la presidencia de un organismo internacional
que busca generar esto, cambios estructurales, debates profundos sobre la América Latina que necesitamos en los próximos años. La verdad es que específicamente sobre lo que pasó en Nicaragua, y estoy muy al tanto porque sigo los medios, creo que ahí corresponde que opine el canciller, que opine el presidente, no me corresponde a mí opinar sobre eso, pero sí le doy mucho valor al tema de la CELAC verdaderamente. Bueno, ahí estamos, perfecto. ¿Alguna consulta más? Sí, dale. Porque cuando hablábamos de los temas extraordinarios, como que hizo énfasis en el proyecto de compra argentino, que es uno de los que podrían entrar. Sí, muy importante. ¿Por qué es importante avanzar? Porque creo que ya hay una ley incluso de compra argentino, no sé si se la busca modificar. Sí, hay dos cosas. Una es, nosotros debemos fortalecer, hay gran parte de la gente que produce lo que llaman la economía social, la economía popular, a través de monotributo social, distintos mecanismos. Hay un proyecto de ley para extender y para ampliar y para dar la posibilidad de que tengan participación, sobre todo a nivel local, en lo que es la producción y la venta a lo que compra el Estado a nivel local. Yo eso le doy mucha relevancia. Argentina son 24 provincias, 2.200 municipios, 7 regiones, realidades muy diferentes y 45% de la gente produciendo bajo otras reglas, en el sector informal, como puede, de la manera que puede. Generar mecanismos para que eso se asocie a la producción local y al compra local es importante. Y lo segundo es que a mí me parece que tenemos que ir a 400 pequeños mercados centrales, que el productor venda directamente al consumidor. Todos estos mecanismos la ley tiene que promoverlo. La ley solo no lo resuelve, pero tiene que promoverlo. Es un tiempo de promover la producción local y el respeto a cada una de las distintas realidades regionales. Uno generalmente en la Argentina se ve desde el AMBA, desde el área metropolitana de Buenos Aires, desde el conurbano de la Ciudad de Buenos Aires. Yo he recorrido las 24 provincias, conozco el interior del interior, es decir, los pueblos adentro de las provincias, y la verdad que las posibilidades productivas son importantes. Creo que eso puede ser una ley que lo incentive sin lugar a dudas. Muy bien, la palabra de Daniel Arroyo, hombre del Frente de Todos, diputado nacional, exministro, politólogo, allá egresado en los primeros 90. Daniel, muchas gracias, buenas tardes y hasta cualquier momento. Chau, chau. Bueno, muchas gracias y un gran gusto. Muy bien, estamos con Caro Ramos, estamos con Verónica Benaim. Un dato completando esto en torno a lo que sucedió en Nicaragua y los cuestionamientos de la oposición, que hacen hincapié en la presencia del embajador argentino en Nicaragua, en la asunción de Ortega, efectivamente. Mateo Daniel Capitanich, efectivamente. Bueno, con la presencia, y ese era el eje del cuestionamiento, de un representante del gobierno de Irán. Ahí estaba efectivamente la raíz del cuestionamiento. Sí, que tuvo repercusión aquí en el Congreso porque obviamente merecía un repudio lo que sucedió por parte de la AMIA, de la DAIA, etcétera, pero también en el Congreso se han presentado pedidos de informes y sobre todo piden explicaciones del canciller. Exactamente. Respecto de por qué no se pidió la extradición del iraní que está acusado, uno de los acusados de ser autor intelectual del atentado. Efectivamente. Así que tuvo repercusiones aquí en el Congreso. Efectivamente. Vamos, por favor, con el tema inicial que tiene que ver con los posibles proyectos para extraordinarias, donde me parece, por favor, ustedes me van corrigiendo si hay algún dato en ese sentido. Hablo de Caro Ramos y de Verónica Benaim, pero vamos con el resumen de lo que podría ser el eje de extraordinarias a partir del próximo 20 de enero. Primero, ley de hidrocarburos. Se busca generar un nuevo marco jurídico que fomenta la inversión en gas y petróleo. Bueno, este es el tema esto, Caro, ¿en qué situación está? ¿Hay algún tratamiento, media sanción en alguna cámara? ¿Cómo estamos? No todavía, se empezó a discutir en el Senado, pero chocó con la oposición de Juntos por el Cambio y también de senadores propios, así que es un tema que viene bastante trabado. Lo defendió el proyecto Darío Martínez en la Comisión de Energía, pero no se pudo avanzar y Darío Martínez prometió que iba a haber cambios al proyecto original, porque acá las provincias tienen injerencia sobre lo que son sus recursos, sus subsuelos. Los gobernadores están muy interesados, sobre todo los que forman parte de la OFEPI.
Así que, bueno, veremos cómo continúa y si efectivamente recibe modificaciones. Bueno, hay que estar muy atentos porque, digo, no es lo mismo, pero uno recuerda que en el proyecto de biodiesel, que tenía ya sanción del Senado, se empezó a cambiar todo a partir de lo que primero era una oposición como muy aislada de la representante del MPN, ¿no? Que era como una voz en el desierto. Sí. Eso fue creciendo y se terminaron con un proyecto completamente distinto, ¿no? Bueno, acá los gobernadores de Neuquén, de Río Negro, tienen muchísimo interés, obviamente. También hubo críticas del gobernador de Mendoza, que también es provincia petrolera, así que es un tema con muchos intereses cruzados, es un proyecto que promueve las inversiones a futuro. También choca la parte ambiental, ¿no? Obviamente, porque, bueno, por un lado se fomentan las famosas inversiones en energía verde. Por otro lado, se promueve la explotación convencional y no convencional de hidrocarburos, así que bueno. Sí, ahí hay como un manejo de tiempos, me parece, ¿no? Porque efectivamente hay cuestionamientos medioambientales. Lo que te dicen los defensores de esta ley de hidrocarburos es, está bien, tenés razón, pero ¿sabés qué pasa? En los próximos 20 años no va a haber una hegemonía del hidrógeno verde o de la energía solar. Tendremos que convivir con el petróleo. Estamos trabajando en función de los próximos 20 años. Verónica Benaim, por favor. No, sí, justamente la propuesta es un marco de inversiones de cara a los próximos 10 años y justamente se pone ese plazo de tiempo por esta reconversión energética que se pretende hacer. Hay 2 o 3 artículos que están cuestionados. El más cuestionado tiene que ver con que digamos, todas estas inversiones las va a regular lo que es la Secretaría de Energía. Y entonces las provincias petroleras se sienten discriminadas en ese punto, entonces están pidiendo básicamente que esa redacción se modifique para que también tengan injerencias en lo que sería esta norma. Y bueno, hay que destacar que es un proyecto de ley, una promesa de Alberto Fernández durante 2 años en las aperturas de las sesiones ordinarias del 1 de marzo y que la verdad que tardó muchísimo en presentarse. Hay que decir que en un principio la empezó a trabajar Nielsen, quedó en stand-by y luego cuando ingresó Darío Martínez a la cartera de Energía se puso en marcha, digamos, esta redacción que costó mucho su presentación y que por ahora sigue en stand-by en el Senado de la Nación, donde en principio no parece tener ninguna novedad respecto al movimiento de las comisiones. Dijeron que iban a volver a tener una serie de comisiones informativas citando hasta incluso a los gobernadores, pero eso todo quedó en stand-by. Bueno, seguimos con el listado. Ley para el desarrollo industrial. Entre los puntos más importantes de la norma está que otorga un plazo de 10 años para la amortización de las inversiones, el recupero anticipado del IVA, un bono a futuro para la inversión en semillas. Este es el otro proyecto. Vamos a el tercero. De esto hablaba recién Daniel Arroyo. Compre argentino. Esta ley modifica, como hablaba con Caro, la ley sancionada en el 2018 y establece la preferencia a la adquisición, locación o leasing de bienes de origen nacional para entidades de la Administración Nacional, empresas y sociedades del Estado y organismos descentralizados. Acá, tuvo un problema con este tema la gestión, Arroyo, y ustedes se van a acordar, que era en los primeros momentos de la pandemia. La cuestión que hay acá es que cuando el Estado necesita comprar, y más cuando tiene que salir a comprar urgente alimentos, el tema es que vos tendrías por un lado la situación ideal de decir, bueno, por el compra argentino vamos a comprarle a pymes, por ejemplo. El tema es que vos necesitas comprar a veces siempre en cantidades muy, muy grandes y el productor pyme a veces no las tiene. Y el otro problema que tiene el Estado es que te paga con mucha demora. Entonces, a veces no hay tiempo para que la pyme te pueda sostener un pago a 6 meses. Entonces, este fue el problema con una denuncia contra Arroyo. Arroyo tenía que salir a comprar, fue, ¿no? Claro. Sí. Arroyo tuvo que salir a comprar toneladas de harina, toneladas de arroz, y no son muchos los que están en condiciones de venderte.
y no son muchos los que te pueden aguantar. Y además, los proveedores del Estado, como saben que cobran a 6 meses en una Argentina históricamente inflacionaria, por supuesto que los precios que te piden son precios más altos. Porque siempre los cuestionamientos que han tenido no solo Arroyo, sino otros gobiernos es, pero ¿por qué compraste el kilo de arroz? Lo compraste más caro que lo que vale el kilo de arroz en el supermercado de mi casa. Cuando yo compro 1 kilo y vos comprás toneladas. Bueno, porque esa tonelada te la voy a pagar dentro de mucho tiempo y con mucha inflación. Entonces, es un tema en una economía ordenada y no inflacionaria, podría haber más precisiones. Pero en esta Argentina de todos los días se complejiza. Te escucho, Vero. Creo que, no sé si coinciden, pero ha sido el conflicto, y creo que el único conflicto que ha tenido Arroyo durante su gestión en el ministerio, ¿no? Sí, después tenía otros que era la convivencia compleja con las organizaciones sociales por el manejo de los recursos, ¿no? Pero él siempre remarca remarca que logró mantener la paz social durante la pandemia. Cosa que es cierto. Es cierto. Totalmente. Bueno, vamos con otro proyecto que es la ley de electromovilidad, que ayer nos contaba Martín Di Natale con una reunión con el jefe de gabinete, con representantes empresarios. Propone incentivos impositivos, exigencias de línea de producción y obligaciones contractuales para los próximos 10 años. Esto la verdad que habría que cuidarlo, porque en el medio de muchos líos que hay en la Argentina, el tema automotriz funciona, uno podría decir, con bastante dignidad. La producción medianamente se ha sostenido, ha crecido el último año, el vínculo con las empresas es relativamente bueno, tampoco hay choques con la conducción gremial de ESMATA, se hizo un buen trabajo en torno a convenios laborales que son casi convenios laborales regionales también que ayudan, así que bueno, esto es, repetimos, lo concerniente a electromovilidad. A ver otro que está vinculado, que es la ley de industria automotriz. Propone declarar al sector autopartista como industria estratégica y que ofrecen todos los eslabones de la cadena de producción beneficios fiscales para las nuevas inversiones que generen mayor rendimiento, exportaciones e integración de componentes locales. Estos son como proyectos, me parece, muy vinculados. Es como el matrimonio en el asado, porque la verdad, en serio, el tema de la industria automotriz va a ser la industria de la electromovilidad en muy poco tiempo. Van a estar directamente vinculadas. Llegamos al plan plurianual. El detalle es que incluiría la línea de negociación que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, y acá sí, les pregunto a las dos, me parece que entramos en un terreno más barroso, ¿no? Sí, claramente. Bueno, todos los proyectos que mencionabas apuntan a largo plazo y el plan plurianual todavía más, porque son 4 o 5 años, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, el ministro Guzmán ratificó que este plan va a incluir algunas de la hoja de ruta, digamos, de la negociación con el fondo, pero se viene anunciando desde principios de diciembre. Y todavía no hemos tenido novedades, así que no sé si Vero tiene alguna precisión más, pero creo que hasta ahora se sabe poco y nada. No, totalmente, y sigue siendo el gran problema, ¿no? Con la oposición también. La oposición exige al gobierno que mande ese plan plurianual que dijo Alberto Fernández en el medio de las elecciones, esperando los resultados, que iba a enviar el 1 de diciembre. Por ahora no hay novedades respecto a este plan. Sí, y el otro dato, bueno, algo decía recién también Daniel Arroyo, pero el presidente y también el gobernador Kicillof volvieron a hablar de que no se va a firmar con el fondo un plan con ajuste, y que el dato que hay es que se espera que haya una política afirmativa importante del gobierno americano que habilite firmar un acuerdo sin estas características. ¿A qué se le llama en principio ajuste? Bueno, que el fondo te está pidiendo que el equilibrio fiscal se logre en un par de años, y lo que está planteando Guzmán es, mira, no puedo equilibrio fiscal en 2 años, vamos a patear esto para más adelante. Si me obligás a que el equilibrio fiscal se firme se llegue en un par de años, lo tengo que ajustar.
Hasta aquí, la verdad, hasta aquí no te ha respondido favorablemente Estados Unidos ni el fondo. No, hasta aquí. El gobierno está además, emprendió esta búsqueda de apoyos internacionales. Justamente Arroyo mencionó el tema de la cumbre de la CELAC, donde Alberto fue elegido presidente, y los países de la región acompañaron la postura argentina y apoyaron la negociación de Argentina con el fondo, así que ya varios países han manifestado su respaldo. Sí, lo que pasa es que hasta ahora no hay traslación automática, ¿no? Claro. Que te respalden, ya pasó con el G20, no significa que eso conmuevas por ahora, no solo Estados Unidos, algunos mencionan a Japón también. Bueno, terminamos con esta lista de planes provistos. Bueno, después del corte, entonces, cómo no, me quedan 1, 2, 3, 4, 5 proyectos que ingresarían a este listado de extraordinarias a partir del 20 de enero. Sigue haciendo mucho calor en Buenos Aires, se ha recuperado la luz en la enorme mayoría de los hogares de AMBA. Estamos un rato más, estamos con Verónica Benaim, estamos con Caro Ramos. Pausa, ya seguimos. Ante la ola de calor, sigamos estas recomendaciones. No realicemos actividad física en horas de mayor calor. No nos expongamos al sol entre las 10 y las 16 horas. Mantengámonos hidratados, sobre todo personas mayores y niños. Evitemos el uso excesivo de agua en duchas y al lavar los platos. Procuremos no baldear la vereda ni llenar la pileta. Utilicemos el aire acondicionado en 24 grados. Cerremos persianas y cortinas. Con la llegada de temperaturas extremas, actuemos con solidaridad y multipliquemos las precauciones. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los que dieron su vida pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes. En plaza, avanza. Si tú también lo sientes, lo sientes. Sucede acá, te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
sucede en el Congreso, te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3C, constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente 2 ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Muy bien, estamos en DTV y quedaban pendientes 5 proyectos para extraordinarias. Habíamos indicado que el plan plurianual, con él indicábamos que ya se entraba en un terreno más complejo en términos políticos porque obviamente falta el acuerdo con el fondo. Pacto fiscal, bueno, firmado en diciembre por 22 provincias excepto la ciudad de Buenos Aires. Esto, estimada Ramos, indica que debería funcionar, porque si tiene el respaldo de 22 provincias, ahí tenés provincias opositoras, tenés provincias independientes. Cuando digo independientes me refiero a Neuquén y Río Negro, por ejemplo. Pero me parece que esto no tendría que tener problemas, ¿no? Sí, claramente va a ser un trámite el debate del pacto fiscal. Solamente el rechazo de los diputados y senadores por la ciudad que responden a Rodríguez Larreta. Recordemos que este pacto fiscal fue consecuencia de la caída del presupuesto 2022, claro, con lo cual les permite a los gobernadores ordenar sus cuentas y evitar estos desequilibrios de los que mencionaba Arroyo. Me resultó interesante eso que dijo Arroyo, porque yo lo había escuchado, dijo, claro. Cada 15 días tenemos que ir y negociar todo de nuevo. La verdad que, bueno, esas son las consecuencias más cotidianas, ¿no? del rechazo del presupuesto. Así que, bueno, vamos a ver. Él hablaba del presupuesto 2020, efectivamente. Claro, el primero de la gestión de Alberto, que fue prorrogado de la gestión de Macri. Bueno, a ver, atención Benaim, modificación del monotributo, anda siempre subiendo de escala Benaim, redefinen escalas y se busca que las categorías A, B y C paguen menos por ese impuesto. No, hablando en serio, Vero, te pregunto, me parece que ahí estos podrían ser proyectos como en su momento era el etiquetado frontal, son proyectos que atraviesan la grieta, me parece que a lo mejor podría haber acuerdo ahí o no. Vero, ¿cómo lo ves? Siempre, generalmente, el sector de monotributistas es un sector que es mirado también por la oposición, entonces no tendrían ningún tipo de problema. Son proyectos que salen y además si significa un alivio para los contribuyentes
siempre está bien visto y el oficialismo logra los acuerdos. Habrá que ver un poco la cuestión técnica, ¿no? Porque son proyectos también que tienen una parte muy específica y habrá que ver cuál va a ser la posición de cada espacio político, pero en el espíritu de lo que se quiere hacer, generalmente este tipo de iniciativas tienen acompañamientos. Exactamente. Bueno, lo que pasa es que si haces que paguen menos las categorías inferiores, las que menos cobran, esto significa que como no quiere quedar desguarnecida la AFIP, lo que pasa es que a veces se suben las categorías superiores y ahí te dicen que, bueno, tenés como un suave paso a la categoría de responsable inscripto, pero claro, eso se dice de una manera, pero para después, para aquel que es responsable inscripto, la verdad que beneficios no hay, porque empezás a pagar impuestos. Así que la verdad que, por más que la cuestión técnica no sea tan trabajoso, para nadie es gratuito ni demasiado una buena noticia que te digan, mirá, estás facturando más, pasás a ser responsable inscripto, tenés que tener un contador, tenés que pagar el contador. No es tan sencillo, no está montado sobre un suave colchón de hierbas el cambio de categoría, sí, ¿no? Justamente ahora está abierta, creo, la recategorización, ¿no? Efectivamente. Bueno, ¿y qué más tenemos ahora? Acuerdo con el Fondo Monetario. Tatán. Bueno, de avanzar en las negociaciones, el Poder Ejecutivo enviaría el acuerdo para ser aprobado por el Congreso. Bueno, yo no lo veo, Pato, para extraordinarias todavía el acuerdo con el fondo, por lo que dejó yo lo que remo para que haya una gota de optimismo y que diga este paquete de extraordinarias se aprueba, está todo aprobado el 27 de enero. Yo creí que estaba todo listo el 17 de enero, ¿no? Bueno, sos muy optimista, bueno, creo, Pato. Ahí estamos. No, bueno, por lo menos enero sí. Ya te diría que no claro, creo. Y no. Hay que ver. Perdón, Caro, de lo que mencionaron y lo que estaría, digamos, en la agenda del llamado, sí. Y la verdad es que está todo por debatirse, porque no veo, al menos yo, una iniciativa de las que mencionamos que al menos tenga un dictamen. Claro. Exactamente, bueno, está. Y bueno, Caro, y lo que vos decís... No viene con ningún acuerdo, o sea, más allá de que se han caído, ¿no? Obviamente, pero no vienen con acuerdos previos, entonces está todo por debatirse, básicamente. Está. Y no sé si hay más placas todavía. No, queda pendiente la ley agroindustrial. Y agregamos el Consejo de la Magistratura, que lo veríamos haciendo. Claro. Bueno, ahora pregunto, en el tema de acuerdo con el fondo, a lo que me estoy anticipando, digo, acá es como imprescindible un acuerdo político donde el gran objetivo del gobierno sería que la oposición, cuando hablo de la oposición, hablo de Juntos por el Cambio, convalide esto y sigo anticipando escenarios. En esa posibilidad parecería ser que el único bloque que se opondría sería el bloque del Frente de Izquierda, me parece, ¿no? Habrá que ver. Falta mucho. No sé el comportamiento de Esper y de Milei, por ejemplo, ¿no? Pero me parece que el gobierno trabaja para que o Juntos por el Cambio, la mayor parte de Juntos por el Cambio, acompañe, para no quedar tan desguarnecido, claro. Necesita el apoyo de Juntos por el Cambio porque no es lo mismo que apoyen algunas otras fuerzas, terceras fuerzas con bloques más chicos, que te apoye el principal interbloque de la oposición con posibles chances de gobernar a partir de 2023. Entonces, como es una deuda que obviamente trasciende las gestiones porque va a tener que pagarse a lo largo de los años, por eso a Guzmán le interesa claramente el apoyo de Juntos por el Cambio y no es lo mismo que la ley salga por 129 votos que salga por una mayoría más abultada, ¿no? Sí, yo soy más optimista que ustedes dos, pero digo, no, en serio, la verdad que cuesta un poco. Bueno, primero, PAC, Verónica, que te dice, che, estos proyectos no tienen ni siquiera dictamen de comisión. Es cierto, es una realidad. Claro. Sí, ahora, sí. Al otro, digo, vos te imaginás, primero el acuerdo con el fondo, después un plan plurianual, lo que puede pasar dentro de Juntos por el Cambio para apoyar un plan que presuntamente podría condicionar tu gestión de gobierno si toca volver en el 2023. ¿Cuándo? Digo, aparte si vos me decís, mira, esto viene en un marco de mucho consenso, pero a ver, hasta hace muy poco tiempo, no es que no hubo acuerdo con el presupuesto, no hubo acuerdo con la ley de envases, ¿no?
Digo, si no hubo acuerdo para una cuestión tan chiquita, digo, imaginar que pueda haber coincidencia para el plan plurianual o el acuerdo, bueno, a lo mejor es un gran cambio, pero las condiciones no son las ideales. A ver, renovación del régimen de promoción de la construcción y la inversión pública, que va a ser más del 2,5% del producto en materia de obra pública, más la inversión privada promovida por un régimen impositivo, va a hacer crecer el empleo en el sector construcción. Esto, bueno, siempre lo señalaba también Daniel Arroyo, ¿no? Cuando vos tenés que multiplicar y crear empleo, no tenés demasiadas herramientas más allá de hacer crecer la construcción. Sí, esto es una continuidad del blanqueo que ya se había aprobado en el Congreso. Claro. Por amplia mayoría, si no me equivoco, así que no creo que haya inconvenientes en aprobar una renovación de este plan, que incluye obviamente beneficios impositivos para las empresas, ¿no? Y está pendiente, enseguida vamos con el último proyecto, pero está pendiente lo que vos indicabas en torno a el tema. Vamos primero a la ley agroindustrial, que permite agregar valor, ley construida con 32 entidades del sector agropecuario, que permite pensar que a los productos primarios que exportamos, agregándole valor y capital humano, vamos a poder aumentar exportaciones y corregir distorsiones en términos de precios. Acá, esta es también la ley conocida como ley agrobioindustrial. Y atención que aquí, hasta lo que yo sé, hay un rechazo, no sé si total, pero de muchos representantes de las provincias donde ganó Juntos por el Cambio en el mes de noviembre, esto es Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, muchos productores sojeros, donde dicen que este es un proyecto que no atiende los intereses de los sojeros y productores, porque no repara en la cuestión de las retenciones. Dice, todo bien con el tema industrial, pero bájame retenciones, te dicen. Porque si no, estás perjudicando al productor y estás beneficiando a los sectores de la industria vinculadas al campo, pero no al productor. Esto lo decía, si no me equivoco, Atilio Benedetti hasta hace poco. Bueno, y habría que preguntar, pero me parece que en el mismo sentido iría un Burjaile, por ejemplo. Sí, ¿no? Diputados vinculados al sector agropecuario. Ese proyecto fue consensuado en el marco del Consejo Económico y Social, que encabeza Gustavo Vélez. En su momento a mí me habían dicho, Julián Domínguez está listo para venir a diputados a explicar lo que haya que explicar, pero finalmente, bueno, en diciembre hubo solamente 1 o 2 sesiones, no hubo tiempo ni margen político tampoco para discutir esta ley. Vamos a ver si entra en esta posible convocatoria extraordinaria. Estamos con Caro Ramos, estamos con Verónica Benaim, esto es DTV, sigue haciendo mucho calor, en un ratito tenemos la temperatura exacta en este momento en Buenos Aires, pero ahora presentación y hablamos con una diputada de la provincia de Buenos Aires, por favor. Bueno, ahí estamos, estamos con la diputada Romina del Pla. Semisonrisa en la Cámara para la diputada Romina del Pla. ¿Cómo le va, diputada? ¿Qué dice? Carlos Méndez la saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Me sonreía cuando mencionabas que hacía calor. Hace mucho calor, mucho calor. Bueno, diputada, ¿en Buenos Aires o en algún lugar en mini vacaciones? No, en Buenos Aires en este momento, bueno, así que hay otros temas que hubo que atender, así que no hubo vacaciones largas. ¿Le tocó el corte ayer en algún lado de AMBA o no? No, en La Matanza ayer no hubo cortes, por suerte, pero bueno, hemos visto la situación que han vivido otras zonas. Hubo cortes en diciembre, pero bueno, ayer no nos tocó por suerte, pero bueno, lamento la situación que vivieron casi 700.000 familias, ¿no? Realmente tremendo, y que demuestra que hay que abrir los libros de las empresas, saber qué es lo que está pasando, qué es lo que realmente invierten, cuál es el verdadero costo de la energía, porque veo que los debates en los medios de hoy es que hay que aumentar las tarifas y que la gente entiende que hay que aumentar las tarifas, y lo que nosotros entendemos desde el Frente de Izquierda es que hay que
saber cuál es el verdadero costo de la energía, primero antes de decidir qué hay que hacer, y entendemos que lo que no ha hecho ningún gobierno desde las privatizaciones de Menem y Cavallo es discutir esas privatizaciones de las empresas de energía. Diputada, un dato, digo, yo creo que a lo mejor es complejo, pero no tanto. Usted dice, tenemos que tratar de saber cuál es el costo de la energía. Me recuerda algún debate que había hace no mucho tiempo, donde de un lado estaba usted, capaz que participaba, estaba José Luis Gioja como diputado, ex gobernador de San Juan, en un debate con Aranguren, donde la discusión era cuál es el costo de la unidad de medida del gas, el BTU, si no me equivoco, ¿no? Donde la verdad que preguntaba Gioja y Aranguren parecía Maradona contra los ingleses, ¿no? Escapándose de cuál era el valor. Pero digo, ustedes tienen cuadros técnicos importantes en el frente de izquierda. ¿Ustedes no saben la verdad cuál es el precio de la energía? Bueno, pero el problema no es lo que nosotros podemos inferir. Lo que pasa es que justamente las empresas reclaman aumentos, reclaman un aumento de los subsidios, porque la realidad es que están recibiendo permanentemente mayores subsidios por parte del Estado, y sin embargo, lo que en ningún caso aparece es si realmente lo que las empresas están diciendo que les está costando generar esa energía es real o no. Entonces, lo que hay que discutir es ese costo empresario. ¿Cuánto es lo que le está costando al Estado mantener en manos privadas esa generación de la energía con recursos que son propios? Porque eso es lo más importante. Los recursos no son de estas empresas, son de cada una de las provincias y del Estado nacional. Y entonces, en ese punto, acá tenemos un tema que hay que colocar negro sobre blanco, ¿no? Antes de subirse al carro de que los usuarios deben pagar más. Nosotros creemos que hay que ir al fondo, no al problema simplemente de cómo recaudan más las empresas, que además nunca pierden, porque tenemos que ser claros. Las empresas, sea que lo paga el consumidor, sea que lo paga el Estado con sus subsidios, las empresas nunca pierden. En ese punto no son las que han sufrido los efectos, y bueno, ya hemos visto además que lo de las multas y demás por los no servicios es un chiste, ¿no? Caro. Diputada, ¿qué tal? Carolina Ramos la saluda. La cambio de tema porque se está volviendo a hablar del tema de la justicia. Hay una marcha convocada para principios de febrero. Y me parece interesante ver cómo la izquierda está viendo estos cruces entre gobierno y la Corte Suprema. ¿Hay margen para discutir este tipo de iniciativas en el Congreso? Reforma del Consejo de la Magistratura, por ejemplo. Bueno, mirá, yo creo varias cosas. Nosotros hemos sido muy duros, si recordarás, cuando se discutieron algunas modificaciones en la justicia hace 2 años. Nosotros fuimos muy a fondo con el tema de que entendemos que hay que colocar en debate que no hay posibilidad de una independencia del Poder Judicial, sino se termina con el mecanismo de elección de los jueces y los fiscales, que siempre son nombrados por el gobierno de turno. Y entonces esa situación después no puede escandalizar a nadie que la justicia esté sometida a los gobiernos de turno, porque tanto para el nombramiento como para la destitución dependen, de esos guiños de los lobbies empresarios. Ahora, diputada, perdón, cómo se colocan, ¿no? La interrumpo en este punto, porque siempre acá recordamos cuando Cristina Kirchner intentó que se elijan por voto popular los consejeros de la magistratura, finalmente esa ley no prosperó. ¿Ustedes estarían de acuerdo en la elección popular de jueces? ¿O un mecanismo similar? Sí, por supuesto. Nuestro proyecto, de hecho lo hemos presentado, nosotros planteamos el tema de la elección por el voto popular de jueces y fiscales y la revocabilidad de los mandatos. ¿Se entiende? Porque además no solo hay que estar, todo el mecanismo del Consejo de la Magistratura, está todo puesto en discusión, de hecho está cuestionado y hay que discutir nuevamente la composición del mismo, pero hay una cuestión que tiene que ver con esta situación de la revocabilidad de los mandatos también. Entonces, nos parece fundamental y le hemos dado fuerza de proyecto de ley, lo hemos presentado. Pues por supuesto son esos proyectos que nunca
nunca avanzan, pero que tiene que ver con esto. No se puede avanzar con un sistema judicial independiente si se sigue con este mecanismo. Después se van a cruzar, se van a tirar carpetazos, se van a tirar con jueces y con la Corte Suprema, que en definitiva ahora el gobierno, tiene una posición contraria a la Corte Suprema y a muchos de sus integrantes, pero muchos de sus integrantes fueron nombrados por ellos mismos. Incluso algunos fueron hasta sus ministros. Entonces no pueden hacerse los desentendidos. Son todos del mismo, en su momento han estado todos juntos en algún lado. Entonces, en ese punto, lo que creo que hoy está en tensión con el Poder Judicial tiene que ver con que justamente hay muchísimas tensiones económicas y políticas que, bueno, lo hemos visto reflejados en otros aspectos. Vos fíjate que la justicia es la que está terminando de dirimir sobre temas de orden político y económico. Sí. Y cuando se llega a ese nivel, tiene que ver con que efectivamente el nivel de descomposición de los bloques políticos hace que no puedan resolver previamente muchos de estos temas. Bueno, lo hemos visto con el presupuesto. Es una cosa notable. Los dos principales bloques querían que se apruebe el presupuesto, con independencia de que uno no lo votara, y sin embargo el presupuesto no salió. Bueno, eso indica ese nivel de descomposición que tienen, ¿no? Perdón, enseguida pregunta Verónica Benaim, pero me interesó lo último. Usted dice que los dos bloques mayoritarios querían votar el presupuesto y sin embargo terminó ocurriendo lo contrario, consecuencia de la descomposición interna de ambos bloques mayoritarios. ¿Es esa la interpretación? Está bien. Sí, en realidad juntos habían anticipado que no lo iba a votar, pero ambos bloques querían que se aprobara. Sí, claro. ¿Se entiende? O sea, por eso facilitaron el quórum, por eso incluso algunos de sus integrantes internos de Juntos habían planteado que se iban a abstener. Recordemos que hasta unas horas antes parecía que salía con fritas el presupuesto, no había ninguna dificultad hasta que quedó claro este reposicionamiento del sector de la coalición cívica, pero efectivamente querían que se apruebe, estaban dispuestos a dar ese final cuarto intermedio después de todo el tiempo. Bueno, después hubo, creo que, un error no forzado muy fuerte del propio bloque oficialista que hizo naufragar esa situación. Pero a esto me refiero con que en ese cuadro se terminan poniendo palos en la rueda en cuestiones en las que estratégicamente tienen acuerdos. Y por eso termina la Corte Suprema resolviendo sobre temas que no tendrían ni por qué pasar. Ahí está. Sí. Hay una vieja frase, no sé si algún peronista radical, que dijo: la justicia llega cuando la política fracasa, efectivamente. Verónica Benaim, por favor, que está escuchando muy atentamente. Pregunte, Benaim. Sí, diputada, quería consultarle respecto a otro tema que también me gustaría ver cuál es la postura de la izquierda. Si bien no forma parte de la bicameral de inteligencia, quería saber cómo ve que tome esta denuncia que se hizo durante el gobierno de María Eugenia Vidal con esta intervención de agentes de inteligencia en una reunión en el Banco Nación, con fines de perseguir a gremialistas. Y desde su sector, ¿no? Usted responde a los gremios en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ve todo lo que está pasando en torno a esa situación? Bueno, no nos sorprendió, realmente es gravísimo esto del Gestapo Gate, como le han puesto de nombre. Para nada nos sorprendió y por supuesto lo repudiamos completamente y creemos que tiene que haber una investigación a fondo, pero justamente hay un tema que nosotros venimos machacando, que es la necesidad de disolver definitivamente los servicios de inteligencia, los servicios secretos. ¿Por qué? Porque efectivamente esto es una línea de carpetazos permanente de un lado para el otro, y no nos puede sorprender que el gobierno de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri, de su punto, haya utilizado este mecanismo de los servicios de inteligencia como un mecanismo de apriete. En este sentido, lo hemos vivido en todos los terrenos, el ataque a los sindicatos, porque todo eso, ¿qué tiene detrás? En primer lugar, hay dos cuestiones. Una, que hablar de la Gestapo
para un ex ministro de Trabajo es realmente escalofriante porque indica cuál es su orientación de fondo. Es este mismo tipo de personas que, por supuesto, estaban de acuerdo cuando la dictadura militar arrasaba con las comisiones internas, como la de Mercedes-Benz acá en La Matanza. Hay un documental muy instructivo de Gaby Weber, una directora alemana, que investigó el rol de Mercedes-Benz en dos planos, ¿no? El rol de Mercedes-Benz bajo el nazismo y el rol de Mercedes-Benz bajo la dictadura de Argentina. Y cómo, digamos, el propio gerente de producción argumentaba que habían recuperado la productividad luego de hacer desaparecer a la Comisión Interna Combativa, que además se enfrentaba a la burocracia del ESMATA, que era colaboracionista de la dictadura. Y dijo esa famosa frase: milagros no hay. O sea, hubo que arrasar con esa comisión interna para recuperar el control de la fábrica en el ritmo de superexplotación que pretendía la patronal. Entonces, esto nos lleva al pasado y nos remite al presente y a este anterior gobierno. Y en ese sentido, en particular los docentes hemos sufrido los ataques sistemáticos de María Eugenia Vidal. Hemos recibido, digamos, desde el planteo de que vayan los padres a dar clase para tratar de quebrar las huelgas que enfrentaban, los ataques al estatuto del docente, al salario, el intento de imponer el presentismo, bueno, millones de cosas que hemos derrotado una tras otra, y las denuncias también sobre la situación de vaciamiento de infraestructura. Y si uno escucha el video de Marcelo Villegas, el tema clave no es tanto la acusación al Pata Medina o a otros burócratas, que por supuesto nosotros del Frente Izquierda, en mi caso desde el Partido Obrero y desde la Coordinadora Sindical Clasista, también estamos en las antípodas de toda esta burocracia sindical, sino el problema de fondo es que él dice: yo quisiera tener una Gestapo para arrasar con la estabilidad laboral y la 10430, que es la ley del empleado público bonaerense. Y lo dice claramente. Entonces, el objetivo de fondo es el mismo objetivo que hoy está reclamando la Unión Industrial, que es una reforma laboral a fondo. Y ojo, no es patrimonio solo del gobierno de Juntos, porque la reforma laboral, la flexibilización que se, digamos, agudizó, se arrancó con mucha fuerza en el gobierno de Menem y continuó. Muchas de esas medidas de flexibilización no fueron dadas marcha atrás, para nada. Y cuando el presidente Alberto Fernández va a la fábrica Toyota y celebra y avala el acuerdo de la patronal con el sindicato que le impusieron a los trabajadores, que les modificaron las condiciones de trabajo, está diciendo que mientras unos quieren una reforma laboral por ley, otros dicen, bueno, vamos fábrica por fábrica, gremio por gremio, y así la podemos meter con la ayuda de la burocracia sindical. Entonces, no hay tantas diferencias entre unos y otros, pero está claro que el uso de los servicios de inteligencia ha sido un elemento común de tirarse carpetazos y de infiltrar a las organizaciones populares. Por eso nuestro planteo ha sido sistemáticamente el mismo. Hay que terminar y disolver los servicios de inteligencia. Es la única manera de terminar con los gastos reservados, con los sótanos de la democracia, con los carpetazos y demás. Sí, justo le iba a preguntar eso, porque también Elisa Carrió, que está involucrada con el tema, ella también propuso directamente eliminar la AFI. O sea, la solución para ustedes sería que no haya servicio de inteligencia. Sí, no parece que jueguen ningún rol más que andar apretando a unos y otros sectores. Por lo tanto, en ese sentido me parece que no significa una gran, digamos, un gran aporte al desarrollo nacional. Uh-huh. Por lo tanto, entendemos que los servicios deberían ser desmantelados, porque no vemos que aparte no hay ninguna situación en el país que indique que haga falta tener fuerza secreta para vaya uno a saber qué situación conspirativa internacional. No tiene ningún sentido, con lo cual digamos, recordemos que los servicios han sido siempre una forma de lavar plata para justificar distintas cosas. Desde el Abanelco, desde la Rúa, podemos ir citando diversos mecanismos por los cuales siempre para hacer fluir fondos por fuera de control y para tener infiltrados adentro de las organizaciones y después que nos digan los gobiernos que no sabían nada, ¿no? Porque ya esa no se la puede creer nadie.
La justicia los absolverá, sí, pero la población no. Diputada, sobre este tema puntual, una consulta, porque la verdad, la titular de la AFI ahora es Cristina Camaño, que hasta que apareció con el tema de este video, había tenido un perfil bajísimo, y lo que se explica es que justamente este perfil bajísimo ni siquiera está todavía convalidada por el Senado, no tiene aprobación del Senado, me parece. Efectivamente. Obedece a que la verdad, este perfil, repito, muy subterráneo, tiene que ver con que se está cumpliendo en este caso con lo que marca la ley y que no hay inteligencia interna de ningún tipo. Es lo que se indica cerca de Cristina Camaño. ¿Lo convalidaría eso? ¿Tiene alguna información o no, diputada? Mirá, nosotros la verdad que siendo fuerzas políticas que siempre estamos sufriendo los ataques del Estado de distintos lugares, no podría yo afirmar que hoy realmente no están haciendo ningún tipo de inteligencia interna. La verdad no lo sé, no lo podría afirmar, y en la sola existencia de esos organismos, y recordemos que siempre, y también el anterior gobierno del kirchnerismo también se vivían tirándose con carpetazo, no podemos decir que efectivamente no estén cumpliendo la función. Tampoco tengo elementos hoy para decir que sí. Está. Pero me parece que para terminar definitivamente con esta situación, lo que tendría que ocurrir es la disolución directamente de la AFI y de todos los mecanismos que los puedan intentar sustituir. Vero, por favor. Sí, no, una acotación, que de hecho se prometió que se iba a enviar al Congreso una nueva ley para los agentes de inteligencia, pero bueno, por ahora no hubo nunca un avance, ninguna novedad. Camaño había dicho que ya estaba redactada, pero bueno, nunca se presentó en el Congreso. No, vos te das cuenta que estamos frente a un Congreso y a un gobierno que se le está dificultando llevar adelante muchas de las medidas que están planteando. El Congreso, sobre todo la Cámara de Diputados hoy por hoy, es una dificultad para el gobierno en materia de que tiene que ir a buscar acuerdos, no con nosotros, que saben que todo aquello que sea algo progresivo sí lo vamos a apoyar, y todo aquello que no, efectivamente no lo vamos a acompañar. En ese punto nosotros del Frente de Izquierda nos circunscribimos al programa por el cual hemos sido votados y que la agenda que vamos a defender en el Congreso. Pero efectivamente, en la regla de la política de ellos, efectivamente necesitan ir a buscar acuerdos. Y vos fíjate que no solo no vino la ley de inteligencia, no vino el plan plurianual, no vino un montón de cosas que hay que ver incluso si ven la luz, porque ya hoy yo leí varios medios que dan por descartado el plan plurianual, por ejemplo, ¿no? Y plantean, bueno, directamente se irá a discutir el acuerdo con el fondo. Veremos cuál es en el momento en el que llegue. Entonces, efectivamente, hay una situación de dificultad política que viene de la mano de la crisis económica y viene de la mano de que las medidas que tendrían que adoptar para poder cerrar ese acuerdo con el fondo, después de haber reconocido una deuda completamente ilegítima y fraudulenta, que podrían haber desconocido y cuestionado desde el vamos, bueno, el camino que eligieron es el de pagar, y bueno, van a pagar y van a capitular. Entonces, en este punto, efectivamente, las medidas para poder garantizar el pago es más ajuste, como el que se está viviendo, y peor. Entonces, bueno, lo que está en debate es quién se anima y quién tiene la espalda para llevar adelante ese ajuste. Se vio que Juntos por el Cambio no pudo, el macrismo no pudo. Bueno, el Frente de Todos tenía esa varita. Lo hizo, sí, durante 2 años hizo un ajuste, que el de Guzmán es un ajuste para envidia de Duhovne. Pero ¿pueden seguir avanzando en ese camino? Bueno, perdieron la legislativa. No parece tan fácil. Entonces, en ese empantanamiento es en el que estamos. Ahora, diputada, Guzmán ya dejó en claro que no van a avalar ningún tipo de ajuste propuesto por el fondo. ¿Es posible esto o es, digamos, lo inevitable para acordar, ¿no?, con el FMI? Bueno, mira, en primer lugar, Guzmán viene haciendo un ajuste fenomenal. O sea, recordemos siempre que la participación de jubilaciones y de salarios sobre el total del Producto Bruto Interno va en fuerte retroceso. Hay un retroceso de aproximadamente el 10% en esa participación, los salarios siguen cayendo y por eso digo
ha sido hasta debate interno en el Frente de Todos después de perder las PASO, en la magnitud de la chique del déficit fiscal. O sea que imaginémonos que Guzmán ya viene haciendo un ajuste. Él cuestiona, o dice cuestionar, el ajuste mayor que le reclama el fondo para cerrar el acuerdo. Bueno, yo anticipo que van a capitular en toda la línea. ¿Por qué? Y bueno, porque ya el debate que habían planteado de 20 años se terminó. El de la disminución de los intereses especiales se terminó. Entonces, en realidad, no tienen mucho margen y el apriete de ayer de Financial Times y demás de decir, bueno, tienen que firmar en cualquier condición, si no van a quedar como parias y no sé qué historia, bueno, indica que hay una presión para que Argentina firme el acuerdo. Ahora, es concreto, van a firmar, sí, van a negociar alguna cosa y van a terminar acordando porque efectivamente es el programa que se han planteado, que es pagar. Ahora, diputada, está bien, yo creo que es como dice usted, pero vamos a una cuestión que también es como muy interesante, ¿no? Porque usted plantea que en todo caso habría que judicializar el último crédito otorgado por el fondo. Ahora ahí vamos a la cuestión de lo que es la gestión cotidiana, donde yo coincido con usted. La verdad, lo dice Guzmán, no hay un buen acuerdo con el fondo, hay resistencias dentro del propio Frente de Todos porque dicen esto va a ser malo. Ahora, le quiero preguntar por cuál es la respuesta del gobierno cuando usted le plantea esto. Te dicen, sí, pero ¿sabés qué pasa? Que si no hay acuerdo es peor todavía. Y eso es lo que le quiero preguntar porque tal vez ustedes lo analizan con los cuadros técnicos del Frente de Izquierda. Lo que te dice el gobierno es, mira, yo no puedo judicializar, yo tengo que buscar algún acuerdo, yo necesito dólares de manera imperiosa, yo necesito que me presten, porque si no tengo dólares, yo no puedo prestar a los importadores, si los importadores no importan, no hay maquinaria, si no hay maquinaria no hay trabajo. Esa es la respuesta. Y te dicen, y si no hay acuerdo con el fondo, va a ser muy malo, porque las propias empresas americanas son las que se resisten, porque no va a haber dólares. Entonces, ajustar es malo, pero no ajustar es peor. ¿Ese escenario tampoco le cierra a ustedes ni la convencen con ese escenario? ¿O qué dicen los técnicos del Frente de Izquierda sobre que el no acuerdo puede ser en términos sociales y económicos peor todavía? Bueno, mira, yo creo que el problema de la situación empeorada o de la situación que tienen que padecer las y los trabajadores, jubilados, la juventud, ya se está viviendo. Se está viviendo tanto por haber una deuda que en su momento estaba defolteada, y recordemos que con el megacanje del año 2005, Néstor Kirchner con la Baña le dieron, estatus y reconocimiento pleno a esa deuda con enormes beneficios, con los cupones SER y demás, y luego hemos tenido toda la seguidilla de endeudamientos que se han ido pagando sistemáticamente. A eso hay que agregarle el crédito con el fondo, que fue completamente ilegítimo y fraudulento, que sacó el macrismo. Por eso yo insisto en que el gobierno, protestará, sectores internos dicen, pero qué malo esto, veamos si las condiciones, si no las condiciones. Pero se perdieron la oportunidad de oro, que era cuestionar que había una deuda que había sido entregada en condiciones completamente discutibles, donde no había ni papeles para respaldar eso, que no pasó por el Congreso, que fue una cosa completamente, incluso fuera de los términos del propio Fondo Monetario Internacional, y se podría haber cuestionado desde el vamos, no judicializándolo solamente, sino rechazando la legitimidad y la necesidad de pagar algo que ni el gobierno actual ni la población contrajo. Entonces, desde ese punto de vista, acá hay un problema de base, que es esta aceptación de estos términos. Entonces vienen y dicen, bueno, pero si no, esto es imposible, la continuidad jurídica del Estado, no tenemos más remedio, hagamos una comisión para investigar quiénes son los responsables. La comisión no se reunió nunca, por supuesto, porque
yo ya lo vengo diciendo, peronismo explícito, hicieron la comisión, tenían a los distraídos que pensaban que iban a cuestionar algo, mirando esa comisión que no se va a reunir nunca tampoco, van 2 años, no se reunieron, no investigaron, a nadie le achacan nada. Y acá tenemos 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, fugados, y una fuga de capitales que continúa. Entonces tenemos un cuadro que es verdaderamente explosivo, pero no. Entonces no viene el crédito internacional porque no sé qué. Acá los grandes capitalistas se han fugado todo y se siguen fugando bajo este gobierno. Por eso le dijimos en los últimos debates, ¿por qué no frenan la fuga actual? Que ya se fugaron más de 15.000 millones de dólares. Que la mayoría son remesas de las casas matrices que hacen, digamos, que envían la remesa de las ganancias. Entonces así no vamos a poder funcionar si no empezamos a cuestionar esa libertad de ingreso y salida de las divisas, si no cuestionamos que efectivamente quienes tienen el control del comercio exterior hagan lo que quieran, ¿sí? Y en ese punto nosotros entendemos que hay que tomar medidas mucho más de fondo. Y alguien dice, che, ¿qué consecuencia negativa? Y la consecuencia negativa para la mayoría de la población ya está. Por los jubilados no cobran 29.062 pesos. O la mayoría de la población no cobra salario por abajo de la línea de pobreza. Entonces no nos dejemos engañar con la playa llena de Mar del Plata, porque la playa llena de Mar del Plata son todos 2 años de pandemia, de un sector que tiene un poder adquisitivo y demás, pero acá en La Matanza está lleno de gente que no se fue a ningún lado, que no podría salir pero ni a los boques de 6. ¿Se entiende? Entonces ese es el problema que tenemos. Entonces, peores condiciones, mira, difícil desde este punto de vista. Los que están preocupados por el crédito internacional son los grandes capitalistas, no el jubilado que cobra 29.062 pesos, no el estatal, no la docente, no el trabajador que está en negro y que no lo blanquean y que se permite que esa situación siga, no el monotributista que está en relación de dependencia pero que lo obligan a pagar el monotributo para disimular la relación laboral de dependencia. Entonces, efectivamente, acá hay que ir a una reorganización de fondo. Hay muchos debates en estos días diciendo, bueno, Argentina es un país inviable, no va a hacer es irse, esto no va más, es un desastre. Sí, con las mismas políticas y la misma receta vamos a obtener la misma torta, no se puede obtener otro resultado. Nosotros por eso planteamos desde el Partido Obrero, del Frente Izquierda, una reorganización integral. Basta, paremos la pelota, frenemos la fuga de capitales, obliguemos a la repatriación de esos capitales que están, revisemos la deuda y su composición, qué es lo que se hay que pagar y qué es lo que no. ¿Y por qué? Porque aparte nosotros no somos partidarios de no pagar nada. Si alguien nos vendió una maquinaria, nos vendió algo que efectivamente lo vendió, hay que pagarlo. Ahora, los negociados de dudosa legalidad hay que cuestionarlos. Porque si no, acá pasan los gobiernos, pasan los funcionarios negociados con su financiera, con su fondo de inversión, con todo, y andan lo más tranquilos por la vida. No puede ser. Y los bebés que no nacieron todavía tienen que pagar miles de dólares de una deuda que no contrajeron. No existe. ¿Se entiende? Hay que ponerle un freno a esto porque así efectivamente sí no se puede seguir adelante. Romina del Pla, Frente de Izquierda, diputada, muchas gracias. Buenas tardes y hasta cualquier momento. Chau, chau. Ahí estamos. Justo se cortó la comunicación con la diputada del Frente de Izquierda. Después un par de datos sobre todo lo que decía la diputada, que tienen que ver con este análisis. Pero antes, Caro Ramos, que me está señalando que tiene algo muy importante para contar. Bueno, ver, Ramos. A ver, no sé si... Sí, es importante porque estamos viviendo en un contexto, como decíamos, de ola de calor. Se pronostican temperaturas altísimas para mañana, para el viernes, ¿no? Sí, está bien. Pasado mañana. Pasado mañana, exactamente. Todavía, como si esto fuera poco, el viernes, sí. Exacto. Y en este contexto, hay repercusiones en el Congreso y hay un pedido de informes al secretario de Energía. Vamos a hablar de eso. Traje algunas placas porque el diputado Álvaro González del PRO, un hombre... PRO de Capital. Sí, un hombre cercano al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó en el día de hoy, esta mañana, un pedido de informes justamente por el tema de los cortes de luz. Puntualmente, González lo que pide es citar a la Comisión de Energía y Combustibles de Diputados, al secretario de Energía, a Darío Martínez, y también a la interventora del ENRE, María Soledad Manín, una funcionaria que
estuvo en el ojo de la tormenta cuando se conoció sobre estas multas que se aplicaron a las empresas, que en realidad corresponden a fallas de años anteriores, exactamente, no por los últimos cortes de luz. Pero lo cierto es que el diputado quiere que ambos funcionarios asistan a la Comisión de Energía, que obviamente todavía no está constituida porque estamos en receso aquí en el Congreso. Solamente se constituyó una comisión, que es la de presupuesto. Hay que ver en energía quién va a quedar este año, ¿no? Pero el diputado pide explicaciones de Darío Martínez, que estuvo, si no me equivoco, para el debate de biocombustibles. Y hidrocarburos también, me parece. En el exactamente. Senado, pero no dio explicaciones por el tema de funcionamiento de empresas de energía. ¿Qué es lo que dice el diputado del PRO, Álvaro González? Vamos a verlo en la próxima placa. Y acá cito un tuit que hizo el diputado. El masivo corte de luz que viven cientos de miles de argentinos es clara huella del tremendo deterioro de las inversiones en materia energética, de la distorsión de las tarifas y de la permanente degradación de los organismos de control por parte de este gobierno. Esta es la explicación que dio González, que viene de un gobierno también cuestionado por la política tarifaria en materia energética. Bueno, donde se quejaba el propio radicalismo. Acordate que el gobernador de Mendoza, que era Cornejo, era el hombre que era el principal fronting dentro de Juntos por el Cambio contra Aranguren, efectivamente. Exactamente. Tanto fue al cántaro la fuente que terminó renunciando a Aranguren, que era el responsable de las tarifas. Y hay quienes dentro de Juntos por el Cambio todavía hoy siguen diciendo el tema de las tarifas nos costó la elección. Sí, claro. Porque claramente fue un aumento exorbitante. Ahora, vos fíjate que eso entra, si querés, habrá que ver el momento donde empieza a contabilizar González esto. Pero digo, González habla de que las tarifas están deterioradas. Bueno, pero también hay que decir que hubo una recomposición brutal en los años de Aranguren también. Claro. Que es el otro tema. Bueno, el sinceramiento, exactamente, ¿no? Ellos. Exactamente. Pero bueno... dice, degradación de los organismos, dice... De control. Y de la distorsión de las tarifas, efectivamente. Pero las tarifas aumentaron muchísimo durante 2 años, efectivamente. Y no se condice con la inversión, quizás, ¿no? Claro. En materia, que eso es lo importante para evitar los cortes. Vamos a ver algunas de las preguntas que hace González o que le pretende hacer González a Darío Martínez si este proyecto de ley prosperara. Por ejemplo, ¿cuál es el estado de la red de energía eléctrica que operan los concesionarios Edenor y Edesur, obviamente en el AMBA? Si la Secretaría de Energía determinó las causas y las responsabilidades de los cortes que vivimos en las últimas horas. Estas son 2 de las preguntas, vamos a ver más en la próxima placa. Un detalle de los cortes por barrio, por comuna o por municipio, con el detalle de la duración de cada uno y de la cantidad de usuarios afectados. Ayer la página del ENRE estaba caída en un momento, así que era difícil saber con exactitud la cantidad de usuarios afectados. Llegaron a 700.000 y después habían bajado. El tema era que había cuestionamientos porque en su momento pasaron de 700.000 a 200.000 los afectados. Pero también era un dato de la realidad ese también. Se recuperó mucho en un rato, efectivamente. Bueno, también pide saber si se aplicaron sanciones a las empresas prestatarias. Uno presume que todavía no, pero bueno, por lo que dijo la portavoz Gabriela Cerruti en su momento, no se pueden aplicar sanciones en tan poco tiempo, ¿no? Pero bueno, también pide saber si se controlaron durante los cortes las líneas telefónicas y otros medios de comunicación de las compañías. Siguiente placa, también pide saber si se efectuó un relevamiento de las denuncias radicadas por los usuarios. ¿Qué medidas se adoptarán para evitar nuevos cortes del suministro eléctrico? Y la última, son algunas, porque el cuestionario incluye casi 20 preguntas. ¿Cuáles fueron las mejoras del servicio de Edenor y Edesur a partir de la intervención del organismo regulador del ENRE, que está intervenido por Manin? Y vamos a la última placa porque, según datos del ENRE, que están actualizados a las 11 de la mañana del día de hoy, había registrado 5.604 usuarios sin suministro en lo que es la red de Edenor y 11.220 en Edesur. Ayer los afectados, esto es según la página oficial del ENRE, fueron 231.577 en el caso de Edenor y 235.589
en el caso de Edesur. Un corte masivo, importante. También hubo cortes en otros puntos del país, Córdoba, por ejemplo. Bueno, con las altas temperaturas uno prevé lamentablemente que esto va a continuar. Sería importante que los funcionarios que están a cargo del tema den algún tipo de explicaciones, ¿no? Sí, a ver, sintéticamente, la verdad creo que hay responsabilidades de todos en esto, de todos, y te voy a dar un dato que es un dato público y obvio, pero que me parece que se toma poco en cuenta. Primero que Edesur y Edenor surgen como consecuencia de la privatización de SECBA en los años del menemismo, y se divide Edesur y Edenor, este es el tema. Y después, lo que ha pasado históricamente es que el servicio es pésimo. Hoy te dicen que haría falta una inversión de 120 millones de dólares. Ajá. Por un lado, porque no se sabe cuál es el margen de rentabilidad de las empresas, como dice la diputada Romina del Pla, pero también es porque los gobiernos, básicamente, primero el gobierno de Néstor y Cristina querían tarifas bajas para no generar más problemas después del 2001. Intentó reactualización de tarifas Macri un poquito, cuando aparecieron las quejas, el nivel de aumento empezó a decrecer, pero entonces, ¿qué pasa? El servicio es malo y las empresas te dicen, bueno, es malo porque yo no puedo invertir porque no tengo tarifa. Es parte del problema, ¿no? Y si las tarifas aumentan, la gente razonablemente se queja porque los salarios son globalmente malos y porque se pierde capacidad de compra, poder adquisitivo con un peso que se devalúa. Pero hay otro problema, porque dicen, ¿y por qué está en manos de Edesur y Edenor? A veces parecería que es como una manera que tienen los gobiernos de trasladar responsabilidades. En lugar de recibir los insultos, que la gente quejosa con razón se enoje con Edesur y con Edenor. Pero atención, que las dos principales provincias del país en materia de PBI y de cantidad de habitantes, después de Buenos Aires y Cava, que son Santa Fe y Córdoba, en ambas, no hablo de una cooperativa o de una pequeña localidad, Santa Fe y Córdoba, en ambos casos las empresas eléctricas son públicas, son públicas, y funcionan. ¿Cómo funcionan? La verdad que no tengo un registro de cuál es el servicio, con tarifas mucho más altas que acá. Claro. Mucho más altas que acá. Pero digo, la verdad, cuestión de que nunca se resuelve porque el servicio siempre es malo, las empresas te dicen, mira, el servicio es malo porque yo no puedo invertir porque no tengo tarifas. Esta es una pelea que viene desde el año 2001-2002. Lo que pasa que, claro, la bronca se canaliza hacia las empresas, pero también es cierto que hay un gobierno que debe controlar. Si el sistema está intervenido, bueno, los funcionarios públicos también tienen que dar explicaciones, me parece, ¿no? Y por otra parte, el margen de ganancias también, obviamente, lo decía la diputada del Pla, hay que abrir los libros de las empresas, claro, y ver, bueno, cuál es el margen de ganancia y si hay margen justamente para bajar tarifas y al mismo tiempo hacer las inversiones que hagan falta, ¿no? Verónica Benaimi, un tema muy sensible vinculado con esto, que es zonas frías y zonas cálidas. La venta, el anuncio, me dicen que Vero tiene mucho que terminaremos de desarrollar mañana, pero cuente, Benaimi, a ver. No, justamente respecto a eso había buscado los proyectos que se presentaron respecto a las zonas cálidas. Pato, Caro, desde el 2009 hay iniciativas presentadas por diputados de Santiago del Estero, de Catamarca, de Formosa, pidiendo una reducción en la tarifa eléctrica para alrededor de 10 provincias del NOA y del NEA, todas las que están comprendidas en ese sector del país, porque obviamente tienen temperaturas que son 5, 6 grados más que en el centro del país, y entonces esta cuestión hace que sea dificultoso atravesar las épocas de muchísimo calor. Nosotros acá tenemos sensación térmica de 40 grados. Bueno, en lugares como Formosa, por ejemplo, o Catamarca, La Rioja, la temperatura de la sensación lo que es la sensación térmica específicamente llega a más de 50 grados. Entonces, bueno, hay muchas iniciativas al respecto. En el último año, en el 2021, fueron presentadas 5 iniciativas, todas de diputados del Frente de Todos. Así que mañana vamos a estar haciendo un repaso exhaustivo y vamos a explicar un poco qué es lo que están pidiendo, porque el marco genérico coinciden todas en crear un fondo fiduciario para poder, distribuir los subsidios para estas provincias respecto a lo que es la materia de energía eléctrica. Un dato importante, justamente gran parte de estas provincias solamente tienen
como energía la eléctrica, no tienen gas. Perfecto, y esto tiene que ver, la verdad, con lo que recién contábamos, porque si uno se mete en el detalle de por qué pasó lo que pasó ayer, la verdad que es un modelo de desidia y de abandono de hace 30 años. Porque el tema es que un enorme cable transportador de energía que atraviesa una villa de emergencia que nunca se debió haber empezado a gestar allí, porque no se puede, y porque los cables, si hubiese una infraestructura de verdad, deberían ir bajo tierra y no de manera aérea, pero si van de manera aérea, no habilitar o no permitir la construcción de viviendas, porque puede pasar lo que pasó ayer, donde además hay dos historias. La empresa te dice, se quemaron los cables, empezaron a quemarse porque hubo un incendio en una casa. En la casa te dice, mira, es más factible que el incendio sea producido por un desprendimiento del cable y no por fuego en la casa. Pero un enorme riesgo y un enorme abandono. Viven miles de personas, hay un cable que era absolutamente prohibitivo que pasara por allí y funcionó 20 años, hasta que no pasó lo que pasó, siga, nadie decía nada. Así que si no arreglas estas cuestiones, todo lo que tiene que ver con zonas cálidas, Vero. Pero bueno, Vero, nada más, gracias y mañana ampliamos todo. ¿Andás bien de salud, Vero? Sí, ¿no? Sí, justo estábamos en vivo cuando me vinieron a hisopar. Así que mañana vamos a tener los resultados, Pato. Bueno, Vero, ponete bien. Chau. ¿Y Caro Ramos no le queda nada pendiente? Sí, acoto brevemente que el tema zonas cálidas fue uno de los temas que se charló cuando se debatía el presupuesto. Máximo Kirchner y Sergio Massa se reunieron con gobernadores del NOA y uno de los reclamos de los gobernadores fue justamente una ley de zonas cálidas que finalmente, al menos el año pasado, no prosperó, pero es un tema que ya se está empezando a debatir, que se tocó cuando se debatió el presupuesto y quedó ahí en el tintero, así que veremos si este año avanza. Nada más entonces, muchísimas gracias a los compañeros camarógrafos, a todo el equipo técnico. Aquí terminamos enseguida la continuidad de DTV. Nada más, gracias, hasta mañana.